Los últimos años se han escrito muchos libros sobre el tema que vamos a abordar hoy, paternidad espiritual. El primer libro que yo leí con respecto a este tema fue aproximadamente hace unos 12, 13 años atrás. Estaba predicando acá eh, en una ciudad de Connecticut, en Stanford, y me invitan a ministrar un congreso y estaba predicando allí un pastor eh, apóstol. En ese momento recién la palabra apóstol o la expresión apóstol era algo que recién empezábamos a escuchar hace unos 15 años atrás. Y él era Edwin Santiago. Y estaba presentando en esa conferencia, era uno de los predicadores, y él estaba presentando un libro sobre paternidad espiritual. Fue la primera vez que tuve un libro en papel, hablando de ese tema. Lo leí y luego otros libros fueron llegando a mis manos eh, para leer sobre ese tema, ¿no? Eh, eh, Estuve en contacto con un hombre apóstol también, de la ciudad de Villa María, Córdoba, Juan Andrés Busso. Él escribió algunos libros sobre el mismo tema, paternidad espiritual, paternidad de fe. Los leí, luego otros libros que se hicieron muy conocidos, uno de Miles Munroe sobre la paternidad. Ya Miles Munroe aborda el tema de paternidad, Dios como padre, y también el padre como cabeza de hogar, sacerdote de su familia, y luego, en última instancia, la paternidad que pueden ejercer pastores, apóstoles sobre la iglesia. Y luego otro libro que también llegó a mis manos, Necesito un padre, que escribe el apóstol Guillermo Maldonado. Son libros que he leído a lo largo de los años. Cuando uno va leyendo esos libros, va encontrando que hay personas que leen esos libros. Y ahí viene algo que ocurre. Y es, ¿qué entiendo de lo que leo? ¿Y qué entiendo de lo que escucho? ¿Qué entiendo de lo que leo y qué entiendo de lo que escucho? Porque hay cosas que yo, por ejemplo, estoy escuchando con respecto al tema de paternidad espiritual que yo no lo leí en ninguno de esos libros. Por ejemplo, ninguno de estos autores llama a sus discípulos hijos, entre comillas, en esos libros. Nunca estos ministros llaman a sus discípulos hijos bastardos, por ejemplo. Pero sí he escuchado en los púlpitos de hoy apóstoles, entre comillas, digo entre comillas, porque hay que poner entre comillas y subrayado, cuando alguien que dice ser apóstol llama bastardo a alguien que quizás no está entendiendo lo que él quiera transmitir o lo que él quiere imponer. Entonces, muchas de las cosas que hoy yo veo que se hablan de paternidad espiritual porque la gente leyó este tipo de libros, yo todos estos desequilibrios no los he encontrado en esos libros. Al contrario, he sido nutrido, he sido edificado. eh, eh, Todo lo que leí me ha puesto a pensar mucho en este tema de paternidad espiritual. Entiendo que en los últimos años eh, todo lo que es apostólico, profético, está en un grado de maduración. No podemos decir, esto es lo apostólico, señores, y esto es lo profético, y aquí se quedó, y esto es así, y no hay más. No, esto está recién en un grado de maduración. Estamos escuchando la palabra apóstol, la palabra profeta, aunque creo que había hace mucho tiempo antes había apóstoles y profetas, pero recién ahora los estamos identificando, ¿no? con
con el nombre. Estos son apóstoles y estos son profetas. Ahora, creo que todo esto que está sucediendo en los desequilibrios de algunos de estos temas tiene que ver con que todo lo que es apostólico y profético está en un grado de maduración. Yo soy papá de 2 hijos. Y cuando tuve a mi primer hijo, como padre debutante, tuve que aprender a desarrollarme como padre. Y también ellos, como hijos, no son lo mismo que hace 25 años atrás. Tengo un hijo que acabo de casar, el otro hijo menor que está casado, y a lo largo del tiempo la relación ha ido madurando, se ha ido desarrollando con el tiempo. Y no soy hoy el padre debutante cuando yo tuve 24 años y abracé a mi primer hijo entre mis brazos. Yo ni sabía lo que me iban a deparar después la vida por delante en lo que era la paternidad. Creo que aplicando esto a la realidad de la iglesia pasa exactamente lo mismo. Ahora, y cierro esta introducción, porque algunos quieren saber puntualmente qué cree usted, qué creo yo, qué es lo que ustedes creen, es o no de Dios la paternidad espiritual, es o no. Algunos están recibiendo esta transmisión para recibir herramientas, otros para ser direccionados, otros para recibir consejos, algunos para ser nutridos, otros para recibir equilibrio, y es muy bueno que eso ocurra esta noche. Yo conocí al Señor cuando tenía 15 años, tengo hoy 53. Conocí al Señor cuando tenía 15 años, a los 16 años fui bautizado, lleno por el Espíritu Santo, y a mis 17 años conocí a un pastor, que fue mi pastor toda la vida, hasta el año pasado, que partió con el Señor el día 11 de septiembre, el Día del Maestro en Argentina. Él para mí fue no solo mi pastor, él fue para mí un padre. Yo tenía 17 años, venía de un hogar destruido, sin modelo, y yo recién había aceptado al Señor. Él se ocupó de mí con 17 años cuando yo no tenía nada para dar. Él vio algo en mí, me abrazó, me bendijo, me aconsejó y me enseñó. Marcó mi vida. Sus consejos, sus enseñanzas. El pastor Carmen Arias, de la Asamblea de Dios del Chaco. Y qué hubiese sido de mi vida sin el consejo y como siempre digo, la mano pesada de este padre. Y realmente fue conmigo hasta las últimas consecuencias, porque yo le permití que así fuera. Fue consejero, fue padre, fue amigo, fue maestro. Y realmente entendí después con los años, aunque muchos años después se los llamó a estos hombres padres espirituales, él para mí fue maestro, fue apóstol, fue padre espiritual, un hombre que se comprometía con cada consejo que me daba, con las directivas que se jugó al dármelas, ¿no? Y si hoy yo estoy caminando y ejerciendo la asignación que ejerzo, fue porque este hombre fue para mí un padre. Nunca me dijo llámame papá, y de hecho nunca lo hice. Nunca tuvimos una charla donde él me dijera soy tu padre espiritual y sos mi hijo espiritual. Creo que no hacía falta decirlo. Él siempre me trató como un hijo y yo siempre lo honré como un padre. Siempre me trató como un hijo y yo siempre lo respeté como un padre. Experimenté lo que significa la mano pesada de un padre.
porque hay padres que hoy dicen, no, yo soy amigo de mis hijos, yo a mi hijo nunca le pongo la mano encima. Bueno, este sí, este fue un padre que sí me puso la mano encima, no porque me castigara o me golpeara, sino porque la mano del consejo, con amor y a veces extremadamente crudo, con sus directivas, golpeó fuertemente mi carácter para, para poder ser hoy un padre, un ministro y alcanzar propósitos en Dios. Creo que hay hombres de estas características, creo que la iglesia los necesita, creo que también hay hijos que necesitan este tipo de padres. Pero lamentablemente, eh, en una casa también hay padres, y lo hemos visto en las noticias, que abusan de sus hijos, pervierten a sus hijos, y hay hijos que lamentablemente repiten el modelo de esos padres y sus vidas se transforman en un desastre. Teniendo esta base, esta pequeña introducción, le doy la bienvenida a nuestra Escuela de Dimensión Apostólica, al maestro Adrián Ramírez. Voy a ponerlo en audio. Esto fue la Escuela de Dimensión Apostólica Imponiendo el Reino, ayudando a la Iglesia a desarrollar mentalidad apostólica, labios de profeta, pies de evangelista, corazón de pastor y sabiduría de maestro. Al maestro Adrián y a todos los demás, por favor, tengan la prudencia de tener en silencio sus micrófonos, tenerlos tildados allí con una rayita roja para que el sonido no entre y perjudique la grabación de esta enseñanza. Bienvenido, Adrián, y bienvenido a todas las personas que están conectadas en la Escuela de Dimensión Apostólica esta noche. Bienvenido. Fabián, amigo querido, qué gusto poder compartir con vos y con todos que están conectados. Vi algunos nombres allí de pastores amigos, pastores queridos de diferentes lugares de Argentina, también gente linda conocida de Chile. Te escuchaba muy atentamente porque tu introducción me da un poco pie como para ver desde dónde tomamos este tema. Y creo que la palabra que puede de alguna manera graficar lo que hablaste sobre el tema de paternidad tiene que ver con un rol, no con una cuestión de un título, o de una imposición, o de un espacio desde el que se exige o se reclama honra, sino con un rol que se asume. Y no siempre ese rol lo asume alguien que, digamos, por una cuestión real debería hacerlo. De hecho, crecí en una época donde cuando íbamos a la escuela, para nosotros la maestra no era solo la maestra, era la segunda mamá. Y si bien no habíamos estado en su vientre, si bien no vivía con nosotros, tenía sus propios hijos, pero durante esas horas de escuela cumplía el rol no solo de maestra, sino también de mamá, sobre todo en el primer año, podríamos decir. Hoy, ya desde la sala de 4, ya hay niños de 3 años incluso en guarderías escolares. Pero durante esas horas que la mamá no estaba, cumplía el rol de mamá. Consolarnos, curarnos la herida si nos caíamos en el recreo, poner paz si había algún conflicto entre los compañeritos de escuela, ocuparse de nuestras necesidades. Y ese rol materno ella lo cumplía sin tener que llamarnos hijos y sin que la llamáramos nosotros mamá. Pero había un rol que se estaba llevando a cabo. Este tema es uno de los temas que ha generado mucha grieta dentro de la Iglesia, y bien decías, hay mucha expectativa con respecto a este tema, a ver para dónde vamos, o de qué va, o cuál es nuestra postura con respecto al tema. Pero no es tan importante cuál es nuestra postura, porque si no esto sería un intercambio de opiniones, y yo aprendí que el yo pienso, yo opino, a mí me parece, en mi humilde opinión, y con todo respeto,
no tienen peso en el mundo espiritual. Cuando Jesús resistió a Satanás en la tentación, no lo resistió con un yo opino, sino con un escrito está. Y creo que cuando hay temas así controversiales, de hecho escribí un poquito de eso en el Face, que es una red social que me ha servido para que pensemos juntos. No, me rehúso a creer en una iglesia que tiene que cerrar los ojos y abrir la boca y tragar sin ver y creer sin pensar. Creo que el Espíritu Santo nos hace más pensantes, nos hace más inteligentes. De hecho, cuando uno lee capítulo 1 de Daniel, dice que se los halló en todo asunto de sabiduría 10 veces más inteligentes. De hecho, un escritor, un predicador de hace un par de siglos atrás, escribió un libro que se llamaba No dejes tu cerebro en la puerta. Y él hablaba de la costumbre de aquella época, de los hombres que usaban sombrero, llegaban con sombrero y bastón, y en la entrada de los lugares de reunión donde se congregaba la iglesia había un perchero. Así que llegaban y colgaban el bastón o paraguas en caso de lluvia, y dejaban colgado también su sombrero ahí. Y él decía, y algunos hermanos pareciera ser que cuando cuelgan su sombrero lo cuelgan con el cerebro adentro y entran vacíos. Entonces él decía, no dejes tu cerebro en la puerta. Y estos temas son incómodos. De hecho, cada vez que los planteamos siempre surge alguien, ¿por qué no hablan del amor de Dios? ¿Por qué no ganan almas? ¿Por qué tienen que hablar de esto? Y yo creo que hemos tirado tanta cosa debajo de la alfombra que ya no hay lugar abajo de la alfombra. Y soy un convencido de que a los temas controversiales no hay que evitarlos, no hay que esconderlos, hay que estudiarlos, hay que entenderlos, y una vez que los entendimos hay que explicarlos. Y cuando uno los explica y la gente lo entiende, tiene la libertad de aceptarlo o no. Por eso el salmista dice, la exposición de tus palabras alumbra, no la imposición, la exposición, desde adentro hacia afuera. Entonces luego uno la incorpora. El predicador expone una palabra, nunca la puede imponer, la expone. Uno mismo se impone esa palabra cuando uno la recibe y la interioriza. Y como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, lo que oíste, lo que aprendiste y de lo que te persuadiste, en esto persiste. O sea que uno puede oír, puede aprender y no quedar persuadido. No sé cuántos de quienes puedan ver esta transmisión hoy quedarán persuadidos y cuántos de los persuadidos persistirán en esto. Cuando sé tocar algún tema así controversial, me toca a veces con el tema finanzas, cuando tengo que hablar acerca de diezmo y hay tanto video dando vuelta en YouTube, pongo este ejemplo. Esta es una pieza de un rompecabezas. No podemos nosotros saber si esta pieza sirve o no, si es buena o mala, y a dónde va, si solo tenemos la pieza. ¿Qué necesitamos para saber a dónde va? ¿Qué necesitamos para saber de qué forma parte? Tener la imagen completa. Entonces, si tocamos este tema como un tema suelto, como un tema aislado, es allí donde aparecen defensores y detractores y se arma la grieta dentro de la iglesia. Pero ¿por qué no colocamos esta pieza donde va? Dentro de la Biblia. Y tengamos una visión integral. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Porque esto es lo que importa. Has tenido la bendición, Fabián, de encontrarte con libros que hablan acerca de esto, y no los he leído, pero creo en tu criterio de decir, me sirvieron, me aportaron, me edificaron. Ahora, no todo lo que se habla y se ve sobre este tema te aporta, te enseña y te edifica. Y eso ha generado muchos abusos. Y esos abusos generan heridas, y esas heridas generan rechazo. Y cuando uno fue lastimado por algo, ¿viste? Hay una frase que decimos acá en Argentina, que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y creo que hay mucha gente quemada con leche y no quiere saber nada con la vaca. Ahora, no nos quemó una vaca, nos quemó la leche. De última deberíamos rechazar la leche y no la vaca. Pero tampoco fueron todas las leches y tampoco fueron todas las vacas. Entonces sería injusto juzgar a todas las vacas porque un día una leche me quemó.
Jesús hablaba con sus discípulos y él se comunicaba con ellos desde un rol de maestro, los llamó sus discípulos, desde un rol de mentor y de promotor, los llamó sus apóstoles, los enviados. También los llamó hijitos. De hecho, en un momento en Juan capítulo 13, versículo 34, él usa ese término, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscarán, pero no me hallarán. Tengo que irme. Y yo creo que ese trato de él, paternal de Jesús con los discípulos, llamarle hijitos, tenía que ver con esa conexión que él había logrado tener a través de ellos y con ellos, de entenderlos, de conocerlos, de comprenderlos, de soportarlos, de formarlos, de corregirlos, de enseñarlos, de prepararlos, y el tener que irse, le dijo hijitos. No todo el tiempo les llamó hijitos, ni tampoco leemos que los discípulos se dirigieran a él como pa o papá. Hay un rol que él asume en ese momento. Los discípulos no actuaron todo el tiempo como los hijitos espirituales de Jesús. De hecho, se referían a él como maestro. Y en otro momento le dice, ya no los voy a llamar más discípulos, pero tampoco para empezar a llamarles hijos, sino para llamarle amigos. Porque el siervo dice, no le llamaré siervo, el siervo no sabe lo que hace su señor. O sea que si ustedes son los siervos y yo soy el señor, va a haber una distancia. Van a haber cosas que ustedes no van a tener acceso. Pero los llamaré amigos, porque ese puente de amistad, y también tiene que ver con un rol. Así que lo vemos a Jesús diciéndole hijitos, lo vemos a Jesús enviándolos como apóstoles, siendo su maestro, formándolos como discípulos, y lo vemos acá pasándolos a un rol siguiente, que es el rol de la amistad, llamándolos sus amigos. Y no ejerce Jesús esa paternidad espiritual sobre ellos, porque si no estaría violando un principio, y es que la autoridad, los padres no pueden ser amigos de sus hijos, tienen que ser los padres. Así que Jesús no se está poniendo él mismo como padre de sus discípulos. Y acá no reclamó en ningún momento a sus discípulos, ni los dividió entre aquellos que le decían papá y los que solo le decían Jesús o le decían maestro. No exigió ese trato, no los obligó a ese trato, no estuvo reclamando permanentemente esa honra de soy tu papá espiritual y me tenés que honrar. Él los llamó hijitos, porque él asumió un rol paternal con ellos. Luego tenemos a Pablo, que ahí está el asunto, y de donde viene todo este tema de distorsión, porque Pablo llamaba sus hijos a varios, a Timoteo, a Tito, a congregaciones enteras, los llamaba hijitos, hijos míos, y entonces es como que cuando se habla de paternidad, siempre se va para el lado de Pablo. Alguien habló también de la paternidad de Elías con Eliseo, porque Eliseo le llamaba Padre mío. Pero Elías nunca asumió un rol de paternidad espiritual sobre Eliseo. De hecho, se lo quería sacar de encima todo el tiempo. Tampoco lo vemos dedicado a mentorearlo o a formarlo. Como que Dios se lo impuso a Eliseo. Para mí Elías era una persona que se llevaba mejor solo que con alguien. Solitario, un hombre que vivió solo todo el tiempo, y entonces de pronto ahora se tiene que hacer cargo de alguien, porque Dios se lo pone ahí, y él en cuanto tenía oportunidad quería, quédate acá que yo me voy, y siempre lo quería andar dejando en algún lado, ¿ves? Como esos padres que no saben a dónde dejar los hijos, que otro se haga cargo. Así que no vemos una cosa como una paternidad de Elías sobre Eliseo, no vemos un Elías mentor, formador, que le enseña. Lo que Eliseo aprendió de Elías lo aprendió por observación. A tal punto que incluso lo que él recibe como impartición, la recibe cuando Elías se va. O sea, ante la ausencia del profeta Elías, allí comienza e inicia
el ministerio de Eliseo. Si hubiera habido realmente lo que se entiende como esa figura de padre de fe o padre espiritual, Eliseo habría comenzado su ministerio al lado de Elías y juntamente con Elías, y no cuando Elías ya no está. Entonces, ¿hasta qué punto se puede hablar de una paternidad? El apóstol Pablo nos ayuda a entender la figura de la iglesia como un cuerpo, con una cabeza, donde cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Pero cuando comienza todo este movimiento, donde cada apóstol o pastor principal de un ministerio o de una organización es el padre de esa organización, allí es donde se me desarma el árbol genealógico, Fabián. Porque ya de pronto la iglesia dejaría de ser un cuerpo con una única cabeza y pasaría a ser un montón de familias con su propio papá y con su propia mamá. Y entonces ya los demás, ¿qué somos entre nosotros? Primos. Primo, pues yo tengo mi papá, vos tenés tu papá. Como tu papá no es el mismo papá que el mío, y entre ellos son hermanos, yo y vos vendríamos siendo primos. Entonces mi papá espiritual sería el tío tuyo, ¿verdad? Y bueno, y cada papá espiritual tiene su propio papá. Entonces ahí ya el papá espiritual de mi papá espiritual o de mi papá de fe vendría siendo mi abuelo. Y ya entramos a meter figuras. Ahora, pensemos esto. Si el papá espiritual de mi papá es mi abuelo, y a su vez mi abuelo tiene su padre de fe, es mi bisabuelo de fe, ¿Dios qué vendría siendo de todos nosotros? Una especie, no sé si tatarabuelo o más, porque y ya ni siquiera seríamos hermanos entre nosotros. Entonces ese tipo de exageración, Pablo lo entiende, y yo hice una metáfora sobre esto, una interpretación sobre esto, cuando Pablo en Corintios, capítulo 1, verso 10 al 13, donde dice, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Él pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Porque yo lo voy a traducir al lenguaje de ahora. Y nos encontramos con un grupo de hermanos que dice, yo soy del ministerio del apóstol Pablo, estamos bajo su cobertura y trabajamos bajo la visión del ministerio de Pablo. Y ustedes, no, nosotros somos del ministerio de Pedro, estamos trabajando con la visión que el Señor le ha dado a Pedro. Y ustedes, nosotros venimos de la iglesia del apóstol Apolos y nosotros estamos trabajando bajo la cobertura de Apolos y entonces estamos trabajando bajo la visión que él tiene. Eso es lo que está pasando ahora. Ya no hay una sola iglesia. Hay un montón de iglesias con su propia visión. Ya no nos unifica como hermanos en Cristo, un solo Padre que es Dios sobre todos nosotros. Hay un montón de papás desparramados, desperdigados por el mundo. Y entonces solamente somos hijos. Fíjate esto, abro este paréntesis. Un día veo el afiche de un congreso, porque también ha ocurrido esto. Ahora, en Mateo 6:6, Jesús dice que cuando ore, entre en mi cuarto, cierre la puerta, busque a mi Padre en secreto, y mi Padre que me ve en secreto me recompensará en público. Es decir, la búsqueda en secreto, la manifestación de la búsqueda en secreto en público. Es decir, Dios me da palabra, me usa, me respalda, hay autoridad, hay gracia, hay unción, suceden cosas de parte de Dios. Pero ahora eso ya no es tan importante. Ahora, para que Dios nos use, no alcanza con entrar al cuarto, cerrar la puerta y buscar a Dios. Ahora hay que tener un pedigrí. Hay que tener un certificado de raza pura. ¿Cuál es? Mi padre espiritual tiene que ser alguien famoso. Porque entonces, si yo tengo un padre espiritual famoso, eso significa que todo lo que él hace,
yo lo voy a poder hacer. Porque incluso yo he escuchado esto, Fabián. Un apóstol se para un día frente a la congregación y de sus discípulos y les dice, no crean que Dios los usa a ustedes por ustedes, ¿eh? Ustedes solo están siendo usados porque están bajo mi unción. Ni Jesús dijo eso, Fabián. Cuando Jesús dice, las mismas cosas que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores que estas harán. Y cuando él habla allí en Juan 15, donde él dice, porque ustedes fuera de mí nada pueden hacer, ¿es el único que tiene autoridad para decir una cosa así? Pero nadie puede atribuirse ese rol de decir, los pastores que se fueron de mi cobertura les pasó tal cosa y tal cosa y tal cosa porque ya no están bajo mi cobertura. ¿Qué soy Dios ahora yo? ¿Y la protección de Dios? ¿Y el cuidado de Dios? ¿Será que Dios se fue y nos dejó a cargo de padres adoptivos que nos dan de comer lo que quieren y cuando quieren, pero hay que honrarlos todo el tiempo, permanentemente? Te iba a contar de un congreso. En un afiche aparecía la foto de Cash Luna y la foto de Guillermo Maldonado. Y dije, mira, van a estar juntos en un congreso, pero no iban a estar predicando ellos. Y pues si no iban a estar predicando ellos, ¿por qué aparecían en la foto? Porque debajo de la foto de ellos aparecía el nombre del que iba a estar predicando y decía, hijo espiritual de, hijo espiritual de. Entonces no lo iban a recibir por lo que Dios podía hacer a través de él, sino por de quién era hijo espiritual. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con esto, Fabián? Que ha habido un intento de clonación más que de discipulado. Entonces tenemos, ¿viste como esos grupos que se llaman, esos cantantes que tributo a, porque le imitan, se visten igual, cantan igual, se peinan igual, y tributo a Ricardo Arjona, tributo a Ricardo Montaner? Y vos sabés que es un imitador de Montaner, no es Montaner, es como la versión barata de Montaner, no puede traer a Montaner, traer al que lo imita. Bueno, tenemos un montón de predicadores tributos, Fabián. Hablan igual, predican igual, dicen las mismas cosas, se mueven igual, se visten igual, hacen las mismas cosas. ¿Y sabe cuál es el tema? Cuando yo escucho a un imitador de Arjona, digo, lo hace igual. Qué capo, canta igual. Pero lo que nunca voy a saber es cómo canta realmente él. Jamás conoceré su voz. Jamás sabré cuál es su propósito. Jamás conoceré su verdadera identidad. Y entonces cuando esa paternidad de fe, entre comillas, uso las comillas como vos las usaste, no es otra cosa que crear clones míos que hablen igual, caminen igual, se vistan igual, prediquen igual, a tal punto que si uno cierra los ojos no sabe quién es el que está hablando. De alguna manera llena el ego de la persona promotora, pero anula la identidad de la otra persona. Nunca sabremos qué fue lo que realmente Dios le dio y lo que Dios le puso. Y el apóstol Pablo dice, cada uno conforme la gracia de Dios, ministre el don que ha recibido. Pero ¿qué ocurre cuando de pronto en un ministerio surgen predicadores que no predican igual, ni al mismo ritmo? Si su padre espiritual grita, él no tiene el ADN, no es hijo, no se parece. Y ya lo empiezan a mirar con sospecha, con cierta desconfianza, como que se coló, se infiltró, no es de acá, no agarró la visión, no tiene el ADN, la genética. Cuando en algunos lugares hay evangélicos, hijos de Dios, que buscan a Dios, que aman a Dios, sufriendo bullying de sus propios hermanos y lo peor de sus propios pastores, que como no le dicen papá o como no le dicen mamá, son miembros de segunda categoría. No tienen el mismo trato. Pero que le dice pa,
y que le dice ma, es como que ellos sí. Y algunos han llegado, y vos usaste una palabra hace rato, han llegado incluso a tratarlos de huérfanos. Y yo escucho hablar mucho de el espíritu de orfandad, el espíritu de orfandad. ¿Cómo te atreves? No te lo digo a vos, Fabián, le digo a esa persona. ¿Cómo se atreve ese predicador a llamar huérfanos a los hijos que Dios compró a precio de la sangre de Jesús? ¿Cómo se atreven a llamar huérfanos a gente que tiene padre? ¿Cómo te sentirías vos, Fabián, si viene un vecino y le llama huérfanos a tus hijos? Nada más porque no le hacen regalos a él. Y peor, bastardos, los llaman bastardos. Y mal toman ese pasaje del libro de Hebreos, donde dice que si Dios no nos corrigiera como hijos, entonces en lugar de hijos seríamos bastardos. Y ellos asumen, está hablando de Dios. Ahora ellos asumen ese rol de Dios. Que si vos no aceptás todo lo que te dicen, vos no sos hijo. Y si no sos hijo, sos bastardo. Entonces hay una falta de respeto a Dios. Hay una falta de respeto a la iglesia. Porque hay figuras como para graficar un poco la iglesia. Cuando habla de un pastor, y habla de unas ovejas. Todo el mundo sabe que la gente no son ovejas. Son ovejas, no hay una manada, no hay un rebaño. Pero es una figura que de alguna manera muestra un rol ministerial, que es cuidado, protección, alimento. Jesús dice, yo soy el buen pastor, pero no es literal. No somos ovejas, no somos corderos. Grafica roles, funciones, para ubicarnos, así como la maestra era la segunda mamá sin ser la mamá, así como Pablo le llama hijos, aunque no eran sus hijos. Pero esa paternidad de Pablo sobre ellos no la usa en el sentido que uno la escucha hoy de yo soy tu papá, yo soy tu padre, sino que Pablo asume él una responsabilidad sobre ellos como la responsabilidad que asume un padre sobre sus hijos. Y allí recuerdo tu testimonio de tu pastor, que sin ser tu papá, hizo de tu papá. Te enseñó cosas que tu papá no te enseñó. Te puso límites que tu papá no te puso. Y todo pastor se encuentra con un montón de gente que llega y que no tuvieron una figura paterna en su casa. O tuvieron una distorsionada o una mala figura paterna. Entonces le toca al pastor enseñarle a este hombre cómo ser esposo, porque su papá nunca se lo dijo. Le toca a su pastor enseñarle a ese matrimonio cómo crear a sus hijos, porque los padres de ellos no se lo enseñaron. Pastores hablando hablando con miembros de su congregación sobre sexualidad, porque en casa nunca se lo hablaron. Y eso es paternidad. Ahora, no es un cartelito de yo soy tu papá a partir de hoy. Y tampoco te exijo que seas mi hijo. No. Vos podés verme como papá o no, pero yo te voy a ver como hijo porque es la manera en la que yo te puedo llegar, la manera en la que yo te puedo ayudar. Porque no soy un profesional ministerial frío que te voy a predicar y me voy a ir y me voy a desentender. Me voy a hacer cargo. Y te voy a tener que llamar la atención, y te voy a tener que corregir, y te voy a tener que poner límites, y te voy a tener quizá que levantar la voz. Pero voy a disfrutar cuando vea que te restauraste, que te levantaste, que maduraste, que empezaste a buscar trabajo, que te hiciste responsable. Todas esas cosas que en casa no te enseñaron, bueno, te las enseñaré yo ahora. Y sin el cartel de papá, sin que me digas pa, y sin necesidad de yo decirte hijo. Pero el rol lo voy a cumplir. Por eso desde hace mucho, cada vez que llegaba el Día del Padre en las iglesias, los hermanos le hacían regalos a los pastores también. Porque aunque no estaba el término de la paternidad de fe, paternidad espiritual, y este es mi papá, pero la gente de alguna forma discernía y decía, porque ustedes son para nosotros como nuestros padres, y le regalaban. O el Día de la Madre, a la pastora, porque la pastora es como la mamá de todos nosotros. Y no había ninguna imposición de título. Había un rol asumido,
Y había un rol reconocido. Porque cuando uno tiene que pararse firme y gritar y decir, yo soy esto, es porque no lo es. A ver, en sentido figurado, Pablo también, porque si tomamos que Pablo se refería a muchos de ellos como sus hijos, también Juan lo hacía. Hijitos míos, hijito, era más dulce Juan incluso. Pero en un momento el apóstol Pablo dice, a quienes yo engendré, y de ahí se toman muchos ministros, y dicen, yo lo engendré. Bueno, pero es una manera de decir de Pablo, no es real, no es literal, porque en realidad, si vamos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, habla de que somos hijos de Dios, engendrados por Dios. Esto dice, no voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Así que nos engendró Dios, no nos engendró a nosotros ningún pastor y ningún apóstol, nos engendró Dios. Pero Pablo, en sentido figurado, habla de eso. Y en otro momento usa una metáfora también donde dice a los Gálatas, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es obvio que figurado, Pablo nos embarazaba. Entonces Pablo está hablando como que, como la mamá. ¿Qué vamos a decir entonces que Pablo? Y Pablo era una mamá de fe, era una mamá espiritual. No, él está poniendo una simbología, una metáfora como para dar a entender, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Una frase a la argentina, es cuando yo he escuchado a veces pastores que me hablan a veces de sus líderes a los que le ha dado un trabajo formarlo, y ahí los tienen, fieles, y dice, me ha hecho parir este. ¿Verdad? Es una frase que como para el costo que me dio, pero ahí lo tengo, ahí está, me salió bueno. Pablo lo está hablando así, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Le está diciendo a los Gálatas, ustedes me están haciendo parir de nuevo. Me están haciendo pasar por el mismo dolor que me costó al principio, que ustedes entendieran, que ustedes crecieran, fui, le prediqué, les evangelicé, ahora se están haciendo judíos, se están circuncidando, andan tratando de guardar la ley. Ustedes me están haciendo parir de vuelta. Por eso dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero él dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto es maravilloso, Fabián. La tarea nuestra es que Cristo sea formado en la gente, no nosotros. No se trata de mi ADN. No se trata de que porten mi ADN. Se trata de que Cristo sea formado en ellos. Yo no tengo que ser formado en ellos. Alguien me dijo una vez, bueno, pero Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sí, pero no se refería al tono de la voz. Se refería al sentir, a la motivación. Por eso él le dice a los filipenses, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En eso somos imitadores. En el mismo sentir, en el mismo corazón, en el mismo ánimo, con la misma pasión, con el mismo deseo, no imitando colores de trajes, colores de corbata, colores de zapatos, peinados y estilos de voz. No se refiere a eso. Quiero ir cerrando porque hay algunas preguntas que tenías. Escribí muchos artículos sobre esto, pero quiero cerrar sobre este punto, y es cuando Pablo dice, me he gastado lo mío y aún yo mismo me voy a gastar por amor a ustedes, porque él dice, porque no son los hijos los que deben proveer para los padres, sino los padres para los hijos. Y esto es interesante, porque el rol, él lo está llevando desde cuál es la responsabilidad de él. Si él asume, voy a hacer de cuenta que soy el padre de ustedes, él no lo está haciendo para que lo llenen de honra y de regalos. Llegó papá, vamos a recaudar para papá, vamos a contar para papá, viene el cumpleaños de papá, todo el mundo, una gran colecta, le vamos a regalar a papá. Y dice, no son los hijos los que deben proveer para los padres. Y a veces hay padres, Fabián, en la iglesia, que son como aquellos padres de la sociedad, a los que la justicia los tiene que obligar a pasar la cuota alimentaria. La paternidad es un rol que, si se ministra desde ese rol, creo que se puede generar un vínculo un poco más cercano, y por eso Dios
Si la paternidad no fuera importante, Dios no asumiría ese rol con nosotros, solamente sería Dios. Pero quiso que seamos sus hijos, quiso ser nuestro Padre, y eso ya lo coloca a Él en un lugar en nuestra vida y nos coloca a nosotros en una posición con respecto a Él. A lo máximo que llegó un hombre en el Antiguo Testamento fue a ser su amigo, no su hijo. No habían hijos hasta que vino Jesús. Tuvo un montón de profetas, tuvo un montón de reyes, tuvo un montón de jueces, un montón de gente ungida, terribles milagros, pero tenía un solo hijo. Recién a través de Jesús. Y cierro con esto. He escuchado a algunos apóstoles, a algunos predicadores decir que los católicos tienen más revelación que nosotros, porque ellos hace años que le vienen llamando padre a los curas. Y al principio me resultó gracioso, porque dije, ¿cómo me puede hablar de revelación? O sea, si realmente se le revelaba cosas, se le tenía que haber revelado un montón de otras. O sea, que María no es cointercesora, que no hay que pedir a las imágenes, que no hay que andar invocando muertos. No, se le reveló que el cura es papá. Entonces eso es revelación, ¿no? Eso no es revelación, eso es manipulación de parte del liderazgo. Pero vos sabés, Fabián, que en algunas congregaciones a los pastores ya no les llaman pastores, les llaman padre. El padre Juan, el padre Alberto, el padre Ricardo, el padre Mario. Es como si te dijeran el padre Fabián y a mí el padre Adrián. Igual que los curas. Así empezaron los curas. Así están empezando algunos ministros. Damos gracias, Adrián, por este tiempo de exposición en esta masterclass. Estamos recibiendo allí los saludos de personas de diferentes lugares. Tenemos gente que se ha conectado desde Costa Rica, Nicaragua, desde aquí, desde Connecticut, desde Estados Unidos, y de Chile, de varios lugares de Chile, y de provincias como San Juan, Mendoza, Tucumán, Catamarca, La Rioja. Estamos recibiendo saludos de personas desde la ciudad de Mar del Plata, Córdoba también, y les damos la bienvenida a todos los que se conectaron para esta masterclass y han escuchado atentamente todo lo que el maestro nos exponía. Algunas preguntas que teníamos ya fueron respondidas a lo largo de la exposición. Algunas personas mandaron algunas preguntas y las estoy chequeando aquí y ya fueron respondidas en la exposición que el maestro tuvo con nosotros durante estos minutos. Pero queremos también dar la oportunidad a algunos de los participantes que quieran hacer alguna de las preguntas. Les pedimos que lo hagan vía el chat de la plataforma para que sea más ordenado. Los que tengan preguntas lo puedan hacer desde el chat de la plataforma. Quiero saludar también a Juan Cruz Sáenz de la ciudad de Vicuí, de Entre Ríos. Juan Cruz, qué alegría tenerte con nosotros, un pastor, profeta. He estado allí ministrando en su congregación, le conozco hace años y una alegría que estén con nosotros. Hay muchos pastores, Adrián, muchos pastores, muchos ministros conectados. El 80% podríamos decir son personas que son ministros y ejercen tareas ministeriales de liderazgo y la gran mayoría, conozco a muchos, personas que están comprometidas con el servicio en la obra de Dios y es una alegría que estén recibiendo esta clase. Así que queremos que aquellos que tengan alguna pregunta nos puedan hacer llegar esas preguntas a través del chat. Yo estoy aquí mismo conectado al chat de la plataforma y abrimos estos minutos para aquellos que tengan alguna pregunta. No queremos redundar en temas que ya fueron respondidos, ¿no?
pero es muy importante que ustedes puedan exponer alguna pregunta más. También nos están saludando desde Neuquén, amigos personales allí del maestro Adrián Ramírez. También desde Paraguay hay personas que están conectadas. Paraguay, estamos teniendo ya de un par de naciones, Chile, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos y Argentina. Así que hoy la plataforma nos ha permitido cruzar fronteras con esta enseñanza. Estamos muy contentos de eso. Bueno. Así que sí, Adrián. Fabián, sí, estaba mirando acá, porque me anoté un montón de puntos. Sí. Uno es el pasaje cuando Jesús dice, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre. Está dentro de un contexto. Por favor, ¿viste lo que te decía de la piecita de rompecabezas? Adrián, por favor, repetí porque se tildó un poquito la transmisión. Repetí la pregunta. Sí, una de las cosas que se plantea cuando se habla sobre el tema de paternidad, se usa un versículo como para contrarrestarla, pero hemos mostrado un montón de versículos como para aclarar el tema, y este en particular que se ha mencionado es cuando Jesús le dice a los discípulos, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre, Dios. Ahora, cuando miramos esa piecita del rompecabezas, ese versículo en el contexto, Jesús está hablando de los fariseos y les está diciendo a los discípulos con relación a los fariseos sobre el tema del Padre. Y esto está en consonancia con Marcos capítulo 7, lo voy a leer del verso 9 al 13, cuando Jesús les dice a los fariseos, bien validáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, le dice a los fariseos, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, que no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En ese contexto de Jesús, cuando dice no llaméis padre vuestro a nadie, parece contradecirse porque es el mismo que dijo honra a tu padre y a tu madre. Y si no puedo llamarle padre, ¿cómo lo honro? Así que, ¿en qué contexto está? Los fariseos habían impuesto sobre la gente, sobre los creyentes judíos, una cultura de que ellos, los fariseos, eran más dignos de honra que los propios padres de ellos. Por eso le decía, Jesús dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldice a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Le dice, pero ustedes le han enseñado a la gente a que primero está ofrendarle a ustedes que ayudar a los padres. Entonces dice, basta que cualquiera diga a su padre o a su madre, no te puedo ayudar porque este dinero que tengo está consagrado para que no le ayude. Y entonces él les dice, no le dejan hacer por su padre o por su madre. Y cuando esto sucede, Fabián, también podemos tomar esta referencia. Cuando un pastor o un apóstol reclama para sí mayor atención y mayor honra que la de los padres reales de los hermanos de la congregación. Gente que no ayuda a su familia, hermanos que quizá tienen a sus padres pasando necesidad, o enfermos, o con hambre, o sin abrigo, pero que estos mismos hermanos se encargan de que no les falte nada a sus pastores.
Y cualquier dinero que tienen no son para ayudar a sus padres, va todo para la iglesia. Y pareciera ser que está bien, que están poniendo a Dios primero. Pero la iglesia no es Dios. Los pastores no son Dios. Y Jesús mismo les está diciendo a ellos, ayuden a sus padres. Si tienen un recurso, no hagan que sus padres estén pasando necesidad solamente porque ustedes tienen ese dinero destinado para llevarlo a Dios o para llevarlo a algún religioso. Entonces los fariseos le decían a sus discípulos, nosotros somos sus padres. ¿Quieren honrar a sus padres? Hónrennos a nosotros. Y habían familias desatendidas, viudas desatendidas, padres de ellos desatendidos, porque la prioridad no eran sus papás, la prioridad eran sus líderes religiosos. Es un problema cuando caemos en eso, Fabián. Cuando hay hijos que no van a ver a sus padres, que los tienen desatendidos, hambrientos, enfermos, sin atención médica, sin remedios, pero ellos honran a sus padres de fe y a sus padres espirituales. Nunca fue el propósito de Dios que la iglesia funcionara así. Los hermanos que se han ido conectando, tengo aquí a dos personas que hacen preguntas, como Javier y Ethel, y les tengo que decir que ya esas preguntas que ellos están haciendo ya fueron respondidas en la charla inicial. Las dos preguntas fueron respondidas a Javier y a Ethel, y ya el maestro abordó ese tema con profundidad en la charla principal de esta noche. Aquí voy a sí sumar a un participante, Jonathan Montesino, un amigo querido de acá de Tunuyán. De Tunuyán. Pastor Jonathan, sí. Él habla o expresa allí algo muy, muy puntual. Habla de también que algunos en el rol de hijo se deslumbran, ¿no? con los padres, entre comillas y subrayado, espirituales de moda, ¿no? Y uno vemos que yo veo particularmente que algunos hablan del ADN de determinado apóstol o de determinado profeta, y el ADN se ve reflejado en la manera de vestir de ese apóstol o profeta. Recuerdo una charla con un apóstol emergente, un apóstol emergente de la nueva ola, ¿no? Iba con él en su auto, y su apóstol, porque él era apóstol pero tenía un apóstol sobre él, en una autopista muy conocida de Buenos Aires, tenía un cartel gigantesco con la imagen de él y de su esposa, el nombre, en un lugar muy estratégico en la autopista, y justo pasé por ahí y con él en el auto, y le digo, ahí está la foto de tu pastor. Dice, sí, mi padre espiritual. Y dice él, yo hasta no tener un cartel como él tiene, yo no paro. Hasta no ese tener era su objetivo. Su objetivo era tener un cartel en la autopista como su apóstol tenía. Entonces ahí uno comienza a ver, ¿no? lo que nos está hablando el pastor de Tunuyán, ¿no? Que hay gente que se deslumbra por un cartel, o por la ropa, o por lo que estas personas llegan a lograr materialmente, y se deslumbran y van detrás de eso, de la ropa, del cartel, se podría decir la franquicia de una marca. Creo que sí, Fabián, porque mira, yo hace varios años estuve predicando ahí en Buenos Aires sobre General Paz. Y el pastor de allí, de General Paz, tenía reuniones, 4 o 5 reuniones por día, todos los días.
pero con un puñado de gente, es decir, no es que había tantas reuniones porque no entraban todos a la primera y tenían que hacer fila para la segunda, no, era un grupo pequeño. Pero ¿por qué todo ese tiempo? Y bueno, hablando con él en la oficina, era un hombre que no tenía paz, vivía bajo una presión constante, donde necesitaba un ingreso diario, así como una gotera le tenía que caer como una gota todos los días. Imagínate, es como que hoy decir, todos los días me tiene que entrar de ofrenda 100.000 pesos, todos los días. Con un grupo de 30 o 40 personas, las mismas. Y yo decía, ¿por qué? Porque se había metido en un emprendimiento de un tremendo edificio sobre General Paz, el tamaño que tenía era ser impresionante, pero porque estaba bajo la cobertura de un apóstol de prosperidad. Y él le parecía que no era un hijo de prosperidad si no se metía en grandes desafíos. El asunto es que todos los mensajes tenían que hablar sobre prosperidad. Toda la gente tenía, no importa qué dijera, había que pactar por todo. Y capaz que pactaba 5 veces por la misma cosa en el día. Y la misma gente pasaba y pasaba y pasaba. Algunos habían ofrendado su auto, ya los autos lo habían vendido, tampoco alcanzaba. Era un elefante blanco eso, Fabián. No sé en qué quedó, no sé si sigue la iglesia, no sé. Pero Nada. esa gente estaba siendo desangrada permanentemente para tratar de tapar un ego, de querer ser igual que su apóstol, con un apóstol que tenía otro tipo de nivel económico, que tenía gente con otra posición económica y que podía aceptar ese desafío. Pero muchos se ponen una carga que Dios no les puso. Ellos mismos se pusieron esa carga, o su apóstol le puso esa carga. De que ellos tienen que ser ricos. Y su apóstol es rico, ellos tienen que ser ricos. Tienen que vivir al mismo nivel, tener los mismos recursos. El asunto es que muchas veces hay una mala administración de esas finanzas que ingresan, porque van todos a parar a tener un estilo de vida millonario con gente de la iglesia cada vez más pobre. Y entonces ahí se entra en un tipo de manipulación donde lo importante es recaudar. Y si la gente no da, no está en la visión, no tiene el ADN, no es un hijo de la casa, se ha desvirtuado tanto lo que realmente fue el diseño de Dios de iglesia, que por eso molestan estos temas, Fabián. Por eso incomoda estos temas, porque cuando uno plantea esto y los plantea desde la Biblia, rompe sistemas, atenta contra sistemas, contra metodologías, contra ministerios que se han convertido en emprendimientos familiares, en la empresa familiar, con hermanos que se han convertido en la mano de obra barata de la empresa, y no hay una visión de edificar un cuerpo, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, sino que hay solamente un grupo de gente aportando para que el que está al frente viva bien. Pero el propósito de Dios con ellos no se está cumpliendo. Y si alguien con 2 dedos de frente dice, no estoy de acuerdo con esto, pasa a ser el rebelde. Aquí nos llega otra pregunta y yo voy a sumar algo más. El pastor Juan Cruz, desde Entre Ríos, nos habla de las personas que cambian de padre espiritual. Hoy están con un padre espiritual, mañana están con otro padre espiritual. Cuando llegan a cierto lugar donde el pastor los corrige, primero le dicen a ese pastor, usted es mi padre espiritual. Cuando el pastor los corrige, se van a otro ministerio, buscan otro Buscan otro pastor papá. y buscan otro pastor padre espiritual. Y bueno, cuando va pasando el tiempo uno ve que han pasado por varias paternidades. ¿Qué podemos aportar con respecto a esto? Hay un traslado de miembros de la iglesia. En algunos lugares
las iglesias están creciendo por un trabajo evangelístico muy fuerte, por un trabajo de ganar realmente gente nueva, pero en otros no, en otros lugares cuando un pastor tiene 50 personas nuevas es porque hay alguien que tiene 50 personas menos. Este, y, y ahí de los dos lados hay falencias. Están las personas que buscan un pastor a su imagen y semejanza. Así como se han formado un Dios a su imagen y semejanza, un Dios que le gusta todo lo que a ellos les gusta, escucha la misma música, come la misma comida, le gustan las mismas películas, o sea, Dios está, pero en todas con ellos, nunca le va a decir que no porque piensa igual. Y a veces buscan un pastor también a su imagen y a su semejanza, que cubra sus expectativas. Y cuando no cubre sus expectativas, cuando en un momento les dice que no a esta generación de cristal que no acepta un no como respuesta, ni siquiera de Dios, se ofenden, se resienten y se van, porque el nivel de frustración es equivalente al nivel de expectativa. ¿Verdad? Entonces, los ministerios pastorales, yo escribí un libro que se llama El Ministerio del Pastor en el Diseño de Dios, y allí hablo de que hay 6 formas de ser pastor, o de llegar a ser pastor, pero solo una es la correcta. Quiere decir que hay 5 formas en las que hay personas que se han convertido en pastores y no lo son. No lo son. Entonces, no asumen el pastorado desde el diseño de Dios, que el diseño de Dios es, como dice Efesios 4, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No hay un entrenamiento, no hay una formación de la gente, no hay una educación, no hay una enseñanza, no se estudia, no se escudriña la palabra, se los mantiene con eslogans. Vivimos en una época de eslogans, Fabián. Se tiran 2 o 3 eslogans, 2 o 3 frases que suenan como proféticas. Viene esto sobre tu casa, y mucha gente le gusta eso. Pero cuando llega a un lugar donde hay disciplina, donde hay corrección, donde hay un orden, donde no se puede hacer cualquier cosa, donde uno no puede servir en cualquier condición, donde hay requisitos bíblicos. Bueno, mucha gente no quiere eso. Entonces se traslada hasta que encuentra en algún lugar, va a encontrar algo que le gusta, en lo que se sienta cómodo, en lo que se sienta bien, pero no va a crecer, porque Y, siempre va a ser nuevo. En todos lados va a ser nuevo. Hace 30 años conoce al Señor, pero siempre va a ser nuevo, porque cuando llega por primera vez a un lugar, son nuevos, y les gusta ser nuevos. como decía mi pastor, al tiempo se convierten en vagabundos espirituales. Ujú. Están en esa condición, eh, y comiendo de la calle prácticamente, en un estado de indigencia espiritual. Eh, Hay aquí algunas preguntas, apreciaciones que algunos hacen. Esto lo voy a sumar a una experiencia personal que he tenido estos últimos años. Llevo 35 años sirviendo al Señor en la obra del ministerio. He cosechado de mucho trabajo grandes amigos, ministros, pero en los últimos años algunos que habían sido amigos que los consideré amigos, que se sentaban a mi mesa y yo me sentaba a la mesa de ellos, conozco a sus familias, a hijos, nietos. De repente yo predicaba, eh, hacíamos cosas juntos y de repente nunca más me enviaron un mensaje, nunca más me respondieron una llamada, y es por la razón de que ahora ellos están con una visión. Y no puede nadie que no tenga esa visión, ese ADN, Ujú. compartir con ellos. Porque entre comillas, cualquier otro ministro que no tenga esa visión puede visitar su iglesia porque les va a contaminar. Yo escuché esta expresión y me lo dijeron a mí esto. Sí.
podemos tomarnos un café y poder seguir siendo amigos, pero no podés venir a ministrar a la iglesia como antes lo hacías porque me vas a contaminar el linaje de mi ADN. Contaminar. Contaminar el linaje del ADN de mi casa, porque ahora yo tengo un padre espiritual y me vas a contaminar. Entonces nadie puede que no tenga esta visión, que no use nuestros trajes, entre comillas, Sí. Venir y predicar. Y a lo largo de los años los consideré mis amigos, hermanos, mis hermanos, a quienes abracé, lloré con ellos, servimos juntos, peleamos batallas de fe y de repente nunca más nos han dirigido la palabra. Es más, una vez tomé mi auto y fui de sorpresa a un lugar y toda la iglesia me abrazó, me recibió, cómo lo extrañamos, cómo está su familia. Y cuando llegué y me senté allí para compartir simplemente la adoración, vivir ese momento con ellos, el pastor me mencionó, pero aquí está con nosotros fulano de tal, es mi amigo, mi amigo. Sí. Pero lo sentí extremadamente incómodo porque lo puse en un compromiso de tener que responder por mi presencia ahí, ¿no? Bueno, al menos, Sin haber Fabián, sido invitado. al menos a vos te mencionaron. Sí. Así que eso está sucediendo hoy. Sí, sí, lo sé, lo he vivido y lo vivo, a punto tal que he escuchado una frase que no la entiendo, Fabián, y es, tienes razón, pero no te puedo volver a invitar. Ujú. Sí, 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 sí. Y sabés que a veces pienso como que se convirtieron en una secta. Ujú. Sí. Donde también se lava la cabeza, ¿no? De las personas, que se han vuelto muy robóticos. Sí, ¿sabés que me dijo alguien una vez? Resulta que fui a dar un estudio, a preparar un equipo de liberación, porque iba a ser una campaña. Eh, a la semana me escribe un miembro de la familia del pastor y me dice, pastor, usted tiene varios hermanos de nuestra iglesia como contacto en su Facebook, ¿usted los podría bloquear a todos? Le digo, ¿por qué? Porque después de que usted dio el estudio acá, dice, nos hacen preguntas todo el tiempo y cuestionan todo, y sería bueno que ellos no lean más lo que usted escribe. Entonces, de pronto el problema era lo que yo escribía. Y no me gusta ser autorreferencial, pero antes de sentarme a hacer público lo que escribo, me aseguro de que lo puedo respaldar con la Biblia. Y hasta ahora, Fabián, escucho tu relato y la tristeza, porque de verdad uno pensaba que ocupaba un lugar en esa amistad que después te das cuenta que no. Y algunos lugares donde ya no se comunican. Y yo preferiría que me digan, mira, estás predicando herejías, Ujú, ujú. pero no que me digan, tenés razón lo que vos decís, y sí, está en la Biblia, y sí, pero a mí no me suma, a mí no me sirve, yo necesito que prediquen de esto otro, que yo estoy ahora. Este, entonces ya no importa, ya no es la Biblia entonces relevante, ya no es la Biblia entonces la escritura, porque la cuestión no es tu doctrina o mi doctrina, o la doctrina de tu institución o la doctrina de mi institución. Si somos la iglesia de Cristo, es la Biblia.
La Biblia es nuestra doctrina. Lo demás son costumbres, usos y costumbres, forma de hacer un culto, de qué color se viste el coro, si uso corbata en el púlpito o no, si el púlpito es de vidrio, madera o metal. Eso no es doctrina, eso son costumbres, son usos. ¿A qué hora empiezo el culto? ¿Levanto las manos? ¿No las levanto? ¿Me arrodillo? ¿No me arrodillo? Pero nuestra doctrina debería ser la Biblia, la de todos. Por eso cuando escribí el libro el Ministerio del Pastor, el diseño de Dios, digo, los pastores institucionales solo sirven dentro de su institución. Pero imagínense, le digo, que sale un médico egresado de una facultad y como egresó en Mendoza, él no puede operar a nadie de otra provincia. No, si todos los seres humanos en todo el planeta tienen el corazón en el mismo lado y los riñones son todos iguales. O Claro. sea, un pastor debería pastorear en cualquier lugar. No deberían existir el pastor bautista, el pentecostal, el anglicano, el metodista y el luterano, no debería existir un pastor, si la iglesia es una sola. Pero, como vos decías, el tema no está en la lectura, sino en la interpretación. Cuando uno va fragmentando la Biblia para hacerla que coincida con lo que a uno le gusta, y cuando viene alguien y predica algo de la Biblia, pero no te coincide, no lo querés. Lo rechazo, y hay gente que cree que porque se tapa los oídos, la verdad deja de existir. Claro, es como el que cierra los ojos y cree que el mundo desaparece. Sí, pero bueno, es así y lo estamos viendo continuamente. Y bueno, hay personas aquí que van sumando algunas expresiones, como por ejemplo alguien que menciona aquí que existen unas 33.800 denominaciones cristianas. Eh, eh, o sea, bueno, lo voy a dejar ahí. Sí, Después, alguien más aquí, un ministro, nos cuenta esto. Yo también esto lo vi, lo escuché en primera persona. Fui testigo ocular de esto, de bautizar nuevamente a las personas cuando vienen a nuestra visión, a ujú. nuestra visión, para que tengan nuestro ADN. Yo esto lo escuché y lo vi, yo estaba allí. Alguien me invitó a un bautismo y concurrí y eso fue lo que se dijo, porque eran ya creyentes. Yo pensaba que iba a un bautismo de nuevos creyentes, no, estos eran algunos hasta ministros. Y algunos Ah, de los que bien. estaban entrando a las aguas del bautismo eran pastores con más de 20 años de ministerio, que se Sí, iban sí. a bautizar para descontaminar el espíritu, el espíritu. Entonces lo vamos a volver a bautizar para que esté preparado para recibir nuestro ADN, Claro, o sea, ¿eh? lo vamos a iniciar en nuestra secta. De nuestra visión. El ADN de nuestra visión lo vamos a descontaminar y lo volvemos a bautizar. ¿Eh? Y yo vi a un pastor de 20 años de ministerio volviéndose a bautizar para descontaminarse y estar preparado para que le inserten el nuevo ADN. Otra de las Bien. cosas, Sí. por favor, Adrián, sí. No, te iba a decir, ¿y cuántos hombres con ministerio, mujeres con ministerio de años están sentados siendo un miembro de una célula, siendo discipulados por un chico que no debe llevar 2 años en la iglesia, pero que solamente hizo el curso Uh-huh, y es un líder de célula? uh-huh. Porque no cuenta su servicio, su carrera, su trayectoria, no se respeta el Sus años de llamado de Dios. testimonio, su fidelidad, nada. No, tiene que empezar de cero, como uno nuevo, y ser enseñado por los hijos de la casa, Uh-huh. para que hable lo mismo, de la misma forma. Y Entonces la iglesia, algo más que quería mencionar, porque alguien aquí lo menciona también en las preguntas, ¿no? La, la, eh, lo infalible, ¿no? Como aquella doctrina católica, ¿no? De que el Papa es infalible.
Mm, Lo que dice el Papa puede, esto es tremendo, porque yo lo estoy viendo en pastores, ¿no? Lo que dice el Papa en la infalibilidad papal, él puede eh, sacar la Biblia y poner sus palabras, sí, y lo que dice el Papa es infalible. Y estamos viendo esto también ahora, ¿no? En pastores, apóstoles, profetas. Yo he escuchado profetas decir algunas cosas que van totalmente en contra de la Biblia, y la gente aplaude, dice amén, se emociona. Pero bueno, lo que dice el profeta es infalible, lo que dice el apóstol es infalible. Y bueno, esto es así, lo que dice un apóstol, un profeta, se vuelve infalible. obviamente no. De hecho, la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pedro, en un momento Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, pero un rato después le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Al mismo Pedro. Y muchos dicen, no, se lo dijo al diablo que estaba usando a Pedro. No, no se lo dijo al diablo, se lo dijo a Pedro. A Pedro le llamó Satanás, porque la palabra Satanás significa adversario. Y el hombre que un rato antes había tenido la revelación de quién era el Cristo, ahora está tratando de impedir que vaya a la cruz, y pasó de ser un hombre con revelación a ser un adversario. Entonces Pedro, que para los católicos fue el primer papa, Jesús le llamó Satanás. Pablo lo llamó aparte porque lo trató de hipócrita, le dijo, te estás fingiendo cuando vienen los judíos, te mostrás de una forma, cuando estás con los gentiles te mostrás de otra. Esto lo debatíamos un poco hace unos días con un hombre que dice haber sido pastor bautista, pastor pentecostal, pastor anglicano y que ahora es católico. Ah, bueno. O sea, no tiene cómo explicarnos cómo hizo todo ese camino de reversa. Y Este, pero sabés que hay también un poco ahí, el apóstol Pablo le dijo a los corintios, y después el escritor de Hebreos, que para mí fue Pablo, le dice que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice, yo podría estar enseñándole otras cosas, pero no las pueden recibir ahora. Y ahí hay dos cosas. Una, no era un problema de oferta. Pablo tenía para dar. Era una falta de demanda. Y ahí es donde yo noto que hay una falencia de los dos lados. Cuando las congregaciones no son demandantes de la palabra, y cuando cualquiera viene y grita dos o tres cosas entusiasmado, con música de fondo, y la gente pasa corriendo a poner una ofrenda para que se le cumpla eso que le dijeron, sin saber que muchas veces ese que está delante ya sabe qué decir para que la gente reaccione. Y lo va a decir 5 y 6 veces durante el mensaje, y las 5 y 6 veces la gente va a pasar corriendo adelante a poner una ofrenda para sellar esa palabra y para que se le cumpla, pensando que para que se le cumpla ellos tienen que poner dinero, cuando Dios dice que su palabra no volverá vacía. te voy a contar una experiencia personal. Estoy terminando de ministrar en un evento, en un congreso. Me estoy despidiendo, había varios predicadores, yo estoy despidiéndome porque tenía otro compromiso en otro ministerio. Eh, Estoy allí en la oficina preparando mis cosas, ya había ministrado, y el pastor del lugar, apóstol, hoy, saca dinero de su bolsillo, cambio, eh, y, y a 3 personas que estaban ahí en la oficina les reparte ese dinero.
Y dice, cuando el profeta que viene ahora empiece a ministrar y ustedes lo vean encendido, aquí les dejo cambio, les dejo dinero, ustedes levántense y siembren, así el resto se motiva y pasa con ustedes. Porque hay que juntar una ofrenda para este profeta. Yo no podía creer que estaban hablando eso delante mío. Estaban organizando cómo iban a hacer la Me tenía, manipulación. me tenía que ir, me tenía que ir, pero me quedé para verlo. Para Retrasé ver mi salida, si se dije animaban. yo me quedé para verlo. Me quedé, estaba en la parte de atrás esperando que me vinieran a buscar y me quedé para verlo. En un momento el profeta dijo unas palabras y estos tres se levantaron, los tres que estaban en extremos diferentes del auditorio, corriendo a sellar, a pactar, a llevar una ofrenda por esa palabra, y vi cómo la gente, aún sin entender ni prestar atención, porque lo que estaba diciendo el que ministraba iba para cualquier lado, pero la gente siguiendo la emoción y lo Contagio, que sí. vio de manera contagiosa se levantaron. Me quedé realmente sorprendido. Hasta el día de hoy es algo que me ha quedado marcado en mi memoria. Y bueno, estas son algunas de las cosas que estamos viendo, ¿no? En Sí. cuanto también a tema para quizás el próximo mes, que podríamos tener una clase como esta para los profetas, quiénes son y quiénes no lo son, ¿no? Así como hoy padres espirituales, qué es y qué no es. Mover Claro. profético, qué es y qué no es. Para ir cerrando, aquí alguien me dice que de repente una familia se va de estos ministerios y de repente hay miembros de la familia que quedan en la iglesia, pero miembros se van a otro lugar. Ujú. Y se les prohíben tener contactos a los mismos integrantes de la familia entre sí, relacionarse porque se fue de la iglesia o se fue del ministerio. Y si te juntás con ellos, te mezclas. Y a Dios no le gustan las mezclas. ¿Eh? Eh, Vos sabés que a finales de los 90 me metí a estudiar el tema sectas, una época donde el auge del tema sectas era muy fuerte. Estaba Alfredo Sileta, había escrito Las sectas invaden la Argentina, Cuando el paraíso es un infierno, me compré los dos libros. José María Bahamonde escribió La familia, la verdadera historia de los hijos de Dios, de los niños de Dios. Y sabés que cuando comencé a mirar la mecánica en la manera en la que retienen a los adeptos y las técnicas de lavado de cerebro, control de la información, manipulación y control de conducta, porque el lavado de cerebro es una manera coloquial de decirlo, pero se conoce como condicionamiento conductual, la manipulación de la conducta de la persona. Encontré tantas cosas dentro de las iglesias que son exactamente las mismas de las sectas. Una de ellas es el endiosamiento del líder. El líder con un título, con una figura superior al resto, esa figura patriarcal, esa figura del patriarca, del infalible, del que nunca se equivoca, de que todo lo que él dice hay que sujetarse, hay que... Bueno, eso ha llevado, como vos lo decías, a verdaderos abusos. A tal punto, Fabián querido, que cuando en algunas iglesias se han descubierto a pastores que han abusado, y no me refiero a la manipulación, al abuso sexual, ha habido más esfuerzo en tratar de levantarlo a él que en de ayudar a la víctima. es verdad. Como si la víctima fuera el abusador. Entonces como que todo el mundo se pone, hay que restaurar al siervo, hay que restaurar al siervo, pero hay un menor violado. Y una familia que se terminó yendo de la iglesia incómoda, eh, pero toda la ayuda va para el violador. Entonces hay muchas cosas sectarias, y lo único que puede romper eso es la palabra. Pero cuando la palabra es rechazada,
cuando no quiero escucharla porque no coincide con lo que yo hago, porque si yo dejo que se predique toda la palabra, se me termina el negocio, se me acaba el sistema, me afecta mi metodología, se me va la gente, se van a dar cuenta. El apóstol Pablo dice, habla de los que ponen divisiones en contra de la doctrina. No siempre el que divide es el que se va. Que ese es un mito que también hay que romperlo. No siempre el que divide es el que se va. David se tuvo que ir del lado de Saúl porque si no se iba lo mataba. No siempre Saúl tiene la razón, no siempre el que se queda es el bueno. Y no siempre el que divide es el que se va. A veces el que se va para no dividir. Porque la doctrina ya viene dividida hace tiempo. Y para poder seguir siendo parte de la iglesia que respeta la palabra, se tiene que ir de ahí. Porque si se queda ahí termina siendo un cómplice. Un cómplice, así es. Vamos llegando al final de esta masterclass. La hemos disfrutado, a nivel personal la he disfrutado enormemente. Me, me alegra saber que hemos llegado a más de 100 participantes en línea, sin contar que en algunos hogares hay varios que están conectados para recibir la enseñanza. Quiero contarles que la enseñanza está siendo grabada. En las próximas horas vamos a editar el audio y va a ser enviado por WhatsApp a todos los integrantes de la escuela y a todos aquellos que lo soliciten. Yo voy a enviar el mensaje, la enseñanza completa al maestro Adrián para que él a su vez la pueda enviar a todos sus contactos y amigos que han participado esta noche.